Si estás harto de que tu control remoto no responda aunque le presiones varias veces con todas tus fuerzas, en este video te enseñaré a darle una buena limpieza y a encontrar de una vez por todas una solución a este fastidioso problema. Decidí hacer este video porque varios botones dejaron de responder a pesar de haber cambiado hace poco las baterías. A veces creemos que es un problema de baterías cuando simplemente no podemos dejar de tragar Doritos mientras lo usamos, lo que puede hacer que el control se ponga realmente puerco por dentro y deje de funcionar. Pero no te preocupes, nadie te va a juzgar. Lo primero que voy a hacer es quitar con un pincel esa combinación de comida y sudor seco para que al manipular el control no me dé una infección o algo. Dios, ¿en qué me he convertido? Enseguida retiramos las pilas y te muestro las herramientas que yo usé para poder abrirlo. Cuñas de plástico como esta se pueden encontrar en internet fácilmente, aunque también puedes usar algún objeto parecido para hacer palanca y poder separar las piezas de plástico. Estos controles no tienen una gran tecnología por dentro, pero sí que se pueden poner sus moños a la hora de abrirlos. Así que ten paciencia y dependiendo de tu modelo, ve encontrando cuáles puntos de sujeción debes liberar. Básicamente, tienes que ir escuchando esos clics que te indican que lo estás haciendo bien o que ya rompiste algo. Esto es lo que tiene el control por dentro. Una de estas placas verdes con todos los puntos de contacto de los botones. Del otro lado tiene anclado el foquito LED y los contactos de las baterías. Si bien ya hay otros controles más sofisticados que funcionan con Bluetooth, Wi-Fi o rayos ultravioleta y esas cosas, este es un control humilde que manda la señal por infrarrojo y que tienes que apuntar a la televisión como un pinche cavernícola. Del otro lado tenemos una gran superficie de goma que puedes retirar fácilmente, y aquí te das cuenta de que hay tantos huecos por los que se va metiendo poco a poco residuos de suciedad que terminan afectando la respuesta de los botones. Este modelo tiene también una rueda de plástico que puedes separar para lavarla a detalle. Del otro lado tenemos la parte que es más importante que dejemos limpia, ya que cada botón de goma tiene en el reverso un material especial que es detectado como punto de contacto cuando lo presionamos. Por eso, a veces si están muy sucios, llega un punto en que tenemos que presionar muy fuerte para que responda bien. Como puedes ver, es un aparato muy sencillo una vez desarmado. Al igual que en las portátiles de Nintendo, hay que quitar todas las piezas metálicas para poder limpiar con agua y jabón. En la placa madre, como ya es costumbre, aplicamos un poquito de alcohol isopropílico, que disuelve muy bien la suciedad y que además evapora bastante rápido. Terminamos de limpiarla bien con un trapito y ahora sumerjo las otras piezas en un recipiente de plástico con agua tibia que ayudará a que la mugre se disuelva un poco más rápido. Un cepillo pequeño puede llegar a esas partes más pequeñas, pero también puedes usar cualquier otro cepillo que tengas a la mano. Recomiendo usar el cepillo en lugar de una fibra para no dañar la pintura del control. Si está costando trabajo quitar la mugre, agrega un poco de detergente en polvo y repite los pasos ahora con la parte de goma. En esta pieza me resultó más fácil usar un pincel, ya que entró mejor en los botones. En lo personal yo disfruto mucho viendo cómo la gente limpia cosas, como que me da un poco de paz ver que las cosas están limpias y en orden. ¿A ustedes les pasa? Así cuando entre alguien a tu habitación y te pregunte ¿qué estás haciendo?, le dirás con toda seguridad estoy bañando al control remoto. Para el resto de piezas hacemos lo mismo. Y algo que voy a hacer para quitarle los rayones y algunos golpes al control es lijar un poco la superficie con un par de lijas de agua. La neta no me acuerdo de qué puntos eran, pero la primera pasada con la lija más fuerte es para matar los rayones más profundos. Y después le doy una segunda pasada con una lija más fina para recuperar el brillo. Así ha quedado la parte de atrás sin ningún rayón profundo a la vista y con una textura más agradable al tacto. Ya que tenemos todas las piezas limpias, armamos todo de nuevo. Ve aquí qué limpiecita ha quedado la botonera. Ahora, cuando le estés subiendo el volumen al partido, te vas a sentir orgulloso de lo bien que responde el control. Y tus amigos querrán visitarte todo el tiempo porque tu control sí funciona. Y este fue el tutorial de hoy. Espero haberte ayudado a darle una segunda vida a tu control. Y suscríbete si quieres ver más videos así. Yo soy Folly y nos vemos en el próximo video.